Me llamo Paula Carey. A mis 32 años tengo el rango de capitana del Ejército de los Estados Unidos, pero hoy solo era la hija del general retirado Thomas Carey. Al entrar al juzgado federal, mi madre ni siquiera intentó disimular su sonrisa. Se inclinó hacia el oído de mi padre. Su voz, un siseo venenoso, aún lo suficientemente fuerte como para oírla. «Mírala, Thomas. Parece un perro callejero que se ha arrastrado desde el desierto. Deberíamos haberla dejado allí». El dolor era como una metralla familiar en mi pecho, pero ya estaba acostumbrado. 7 años atrás, el Día de Acción de Gracias, justo después de que mi padre se jubilara y se hiciera cargo de la empresa, levantó una copa de vino y declaró delante de 20 familiares: «Mi hijo es el futuro de esta familia». Entonces se volvió hacia mí, con la mirada helada. Ella, en cambio, es solo una vergüenza para este apellido. Una vergüenza. Esa fue la palabra que usaron para marcar mi vida. Pero cometieron un error fatal. Me criaron en la disciplina militar. Y en mi mundo, no hay vergüenza que no pueda ser purificada por la verdad, aunque esa verdad tenga que ser expuesta mediante un acto de guerra. Si alguna vez tu familia te ha tratado como un forastero, cuéntame desde dónde lo ves en los comentarios. Dale a me gusta y suscríbete ahora, porque esta historia es para cualquiera que haya sido llamado una desgracia. La justicia espera. El Tribunal Federal E. Barrett Prettyman en Washington, D.C., se supone que es una catedral de la justicia construida con imponentes piedras caliza y mármol para hacerte sentir pequeño ante la ley. Pero al cruzar las puertas de roble de la Sala 18, me sentí menos como un templo y más como un acuario de tiburones. El aire estaba impregnado de un fuerte olor a dinero, y los tiburones, con trajes cosidos a mano, rondaban en círculos. Eran los máximos depredadores de Washington, cabilderos, abogados y manipuladores políticos. En el centro, presidiendo la corte desde la pulida mesa de la defensa, estaban los 2 tiburones blancos. Mi padre, el general retirado Thomas Carey, ahora el poderoso director ejecutivo de Carey Defense Solutions, y mi madre, el Eleanor, una mujer que había convertido la crueldad en un arte supremo. Mi padre tenía el aspecto de un director ejecutivo, su cabello plateado perfecto y su mandíbula apretada con la misma autoridad que antaño usó para comandar una división. Mi madre estaba sentada a su lado con un traje de Chanel abombado. Su porte era un arma de calculada elegancia. No eran solo padres, eran una alianza estratégica, y yo era el objetivo hostil que habían venido a neutralizar. Su abogado principal, un hombre llamado Sterling, cuya sonrisa era tan suave como la pomada en su cabello, me vio desde el otro lado de la sala. Se inclinó hacia su asociado Junior y con una sonrisa desdeñosa murmuró: «La oveja pródiga ha vuelto al redil». Las miradas de todos se posaron en mí. Vieron mi sencillo traje negro, el moño severo. Mi cabello rubio ceniza estaba recogido en la rigidez de mis hombros. Vieron a un soldado fuera de lugar. Los ignoré a todos. Mi entrenamiento en West Point y en los paisajes polvorientos de Afganistán me había enseñado a operar en territorio enemigo. Ese era el meollo del asunto. Comencé a avanzar hacia la mesa del demandante, cada paso mesurado, mi respiración controlada. Al pasar junto a la mesa de la defensa, mi madre hizo su movimiento. No me miró. En cambio, sacó un delicado abanico de seda de su bolsa de gas pimienta y comenzó a agitarlo con un gesto teatral. «¡Dios mío!», exclamó al aire, su voz resonando con perfecta claridad en la silenciosa sala. «El olor a pólvora y fracaso es simplemente sofocante». Las palabras eran un ataque dirigido: pólvora, el aroma del servicio, del sacrificio y el fracaso, la etiqueta que había puesto sobre toda mi carrera. Había tomado todo lo que yo era y lo había retorcido hasta convertirlo en algo vergonzoso. Una inhalación colectiva, un susurro. La humillación ahora era pública, tal como ella lo había planeado. Sentí un calor sofocante subirme por el cuello y quemarme las mejillas, pero mi expresión permaneció neutral. «Respira, Carey», me dije. «Controla tu sector. No les des un objetivo».
Pero el segundo ataque, el que realmente dio en el blanco, fue de absoluto silencio. Mi padre, el general Carey, ni siquiera me dirigió una mirada. Estaba medio volteado en su asiento, enfrascado en una conversación con un congresista sentado en primera fila. Se rió de algo que dijo el hombre, un sonido profundo y relajado que resonaba con camaradería y poder. Hizo un gesto con las manos, y su anillo de oro reflejaba la luz como si yo no existiera, como si su propia hija, de pie a 3 metros de distancia en un tribunal federal, no fuera más que un mueble. Esa fría y deliberada indiferencia era más brutal que cualquier insulto. Era una declaración que gritaba, «No eres nada, no importas». Recordé mi infancia, con los dedos doloridos después de pulir el latón de su uniforme de gala durante 1 hora, desesperada por un solo gesto de aprobación. Él también había pasado junto a mí, camino a una llamada importante. Ahora, décadas después, nada había cambiado. Lo miré a este poderoso director ejecutivo, disfrutando del esplendor de su nuevo reino, y ya no vi a mi padre. Vi a un extraño. Llegué a mi destino, la sencilla mesa vacía reservada para el demandante. Mi abogado no llegaría hasta dentro de 10 minutos. Una maniobra calculada por su parte, sin duda me dejaría expuesto. No me senté. Sentarme equivaldría a aceptar una posición de descanso. En cambio, permanecí de pie, con las manos entrelazadas a la espalda y la columna recta. Mi mirada recorrió la sala, catalogando salidas, evaluando amenazas por instinto. Finalmente, mis ojos se posaron en el estrado del juez y en el hombre sentado allí, el juez Miller, un hombre que conocía por mi investigación. Pero era su historia lo que importaba. Coronel retirado del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, veterano de Fallujah. Por un instante, su mirada se levantó de sus papeles y se encontró con la mía. No hubo sonrisa, ninguna señal evidente de reconocimiento, pero en esa breve mirada compartida sentí un destello de comprensión, una comunicación silenciosa entre dos personas que habían hecho el mismo juramento, que vivían según un código que mis padres habían abandonado hacía tiempo por dinero y prestigio. Ese fue todo el refuerzo que necesitaba. Giré lentamente la cabeza, fijando la mirada directamente en mis padres. Los susurros en la habitación se apagaron. Ambos me miraron, con expresiones que mezclaban molestia y desprecio. Dejé que el silencio flotara en el aire un instante, una pausa táctica. Entonces hablé. Mi voz era serena, carente del dolor y la rabia que me atormentaban, tan clara y fría como una orden dada en una mañana helada. General Carey, señora Carey. Me dirigí a ellas por sus títulos formales, dejando un límite. No estoy aquí hoy como tu hija. Lo medité, observando la sorpresa en sus rostros. Estoy aquí como oficial del Ejército de los Estados Unidos, cumpliendo una misión retrasada. Hice una pausa, dejando que cada palabra resonara con precisión. La misión se llama justicia. Entonces me aparté de ellos, mirando al frente, con la mirada fija en la gran bandera estadounidense que se yergue orgullosa junto al estrado del juez. Vieja gloria, el símbolo de todo lo que había jurado proteger. Juré defender la Constitución contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales. Pero en West Point no te preparan para esto. No te enseñan el protocolo adecuado en el manual de campaña. ¿Quién te defiende cuando el enemigo comparte tu nombre, tu historia, tu sangre? Mi declaración de guerra en ese tribunal no nació de un solo momento de traición. Se forjó 7 años antes en el crisol de un día de acción de gracias que se sintió más como un funeral por la hija que creía ser. Era noviembre y yo, como primer teniente de permiso en casa, cruzaba las puertas doradas de la finca familiar en PTOIC, Maryland. La extensa mansión de ladrillo, los jardines impecables, cubiertos por las primeras heladas, era la viva imagen del éxito estadounidense. Pero al entrar, la atmósfera era extraña.
Mi padre llevaba jubilado solo unos meses, cambiando sus estrellas de general por el título de director ejecutivo, y hasta el aire de la casa había cambiado. El aroma reconfortante y disciplinado de las botas de cuero lustradas y el añejo aroma a especias de mi padre había desaparecido. Lo había reemplazado el penetrante olor metálico del dinero nuevo y el incesante murmullo de las llamadas de negocios. Regresé con una silenciosa sensación de esperanza. Meses antes, mientras mi padre aún vestía uniforme, un fallo crítico de software en el proyecto Prometeo, un sistema de defensa insignia de Carey Defense, había amenazado con arruinar un contrato de $1,000 millones. Desde mi puesto, identifiqué la falla, trabajé por canales alternativos y compartí anónimamente la solución con el equipo de ingeniería. Fue un acto silencioso de lealtad, no solo hacia la empresa familiar que mi abuelo había fundado, sino hacia el padre al que aún respetaba. Ahora que era oficialmente el director ejecutivo, albergaba la ingenua creencia de que mi contribución finalmente sería reconocida, de que finalmente podría obtener esa aprobación que había buscado durante toda mi vida. Pero pronto aprendí que en el nuevo mundo de mi padre, mi integridad no era una ventaja, era una desventaja. Antes de cenar, estaba en la biblioteca buscando un libro cuando oí la voz de mi padre resonando desde la sala de estar contigua. Sostenía un vaso de whisky y hablaba con mi tío. «Mira, Jim», dijo, con un tono de voz cargado de autosatisfacción. 30 años de servicio a este país me dieron algo invaluable: acceso. Ahora es el momento de monetizar ese acceso. No es corrupción, es simplemente negocio inteligente. Hablaba de la puerta giratoria, ese mecanismo tan característico de Washington para convertir el servicio público en riqueza privada. Lo describió como una transición natural, un beneficio bien merecido. Me invadió una oleada de náuseas. Me sentí mal físicamente. El legado que mi abuelo, el general Marcus Carey, había construido sobre el honor y la creación del mejor equipo posible para proteger a los soldados estadounidenses, estaba siendo sistemáticamente desmantelado. Se estaba convirtiendo en una máquina de hacer dinero alimentada por acuerdos secretos y conexiones oscuras. En ese momento, al escucharlo alardear, comprendí una cruda y dura verdad. Yo, con mi rígido código de ética militar, no encajaba en esta nueva versión del legado de Carey. No solo era irrelevante, era una amenaza. Más tarde, nos reunimos todos en el comedor formal. La mesa de caoba de 6 metros era una obra maestra del diseño de mi madre, repleta de cubiertos relucientes, copas de cristal y un magnífico pavo asado en el centro. El aire era cálido con el aroma a salvia y tomillo, y la habitación estaba bañada por la suave y clemente luz de las velas. Era una ilusión perfecta de familia, de calidez, de gratitud. Después del plato principal, mi padre se levantó, golpeando su copa con un tenedor. Un silencio se apoderó de los 20 familiares reunidos. Levantó su copa de cristal, y el ámbar de su vino reflejó la luz. «Quisiera proponer un brindis», comenzó. Pero no fue un brindis de agradecimiento, fue un anuncio. Como nuevo director ejecutivo de Carey Defense, es un gran orgullo para mí anunciar que mi hijo Ethan se unirá a la compañía como su nuevo vicepresidente ejecutivo. Una oleada de aplausos entusiastas estalló alrededor de la mesa. Mi hermano Ethan, con una sonrisa de satisfacción, aceptó la felicitación. Aplaudí, un movimiento mecánico y hueco. Entonces la sala quedó en silencio y la mirada de mi padre se posó en mí. La calidez desapareció de sus ojos, sustituida por una frialdad glacial que me heló hasta los huesos. «También tenemos a Paula», dijo. La pausa antes de mi nombre fue un insulto deliberado. Ella, por supuesto, es muy hábil técnicamente. Dejó que el débil elogio flotara en el aire un momento antes de asestar el golpe de gracia, pero ella es demasiado rígida, demasiado idealista. Una excelente oficial, estoy seguro, pero no una jugadora de equipo. Volvió a dirigirse al resto de la mesa, despidiéndome como si fuera una nota al pie. «Mi hijo», declaró con la voz henchida de orgullo, «es el futuro de esta familia, el futuro de esta empresa».
Entonces me miró por última vez, con los ojos desprovistos de toda emoción, salvo la firmeza. Dio el veredicto que resonaría en mi mente durante los siguientes 7 años. Ella, en cambio, es solo una vergüenza para este apellido. Silencio. Un silencio denso y sofocante. Ninguno de mis tíos, tías o primos me miró a los ojos. Se quedaron mirando sus platos, el pastel de calabaza perfectamente arreglado, fascinados de repente por sus tenedores. En ese momento, todos fueron cómplices. Mi humillación fue total. No lloré, no grité. El dolor era demasiado profundo para eso. Era un vacío repentino y completo donde antes estaba el amor de una hija por su padre. Coloqué con cuidado la servilleta sobre la mesa, eché la silla hacia atrás y me levanté. El roce de la madera contra el suelo era el único ruido en la habitación. Salí del comedor, recorrí el largo pasillo de mármol y salí por la puerta principal a la gélida noche de noviembre. Nadie me detuvo, nadie me llamó por mi nombre. Me subí al coche y conduje sin rumbo por las oscuras y sinuosas carreteras del Petioac. Las casas perfectas y extensas, con sus cálidas y acogedoras luces, parecían una burla. Encendí la radio, desesperada por cualquier sonido que llenara el silencio aplastante en mi cabeza. La voz de una mujer, cálida y firme, llenó el coche. Y lo que la investigación nos demuestra es que la vulnerabilidad no es debilidad. Ella dijo, no se trata de ganar o perder. Es la valentía de presentarse y ser vistos cuando no tenemos control sobre el resultado. Me detuve a un lado de la carretera, con el motor al ralentí. No lo sabía en ese momento, pero la voz pertenecía a una investigadora llamada Beanie Brown. Sus palabras no sanaron la herida que acababa de abrirse en mi alma. No pudieron, pero me dieron algo más. Me dieron una misión, el coraje para aparecer y ser visto. Un día, me juré a mí mismo en la fría oscuridad de ese coche que aparecería, y los obligaría a todos a finalmente verme. Las palabras de Beanie Brown me dieron una misión, pero el coraje no paga el alquiler. La mañana después de ese día de acción de gracias, mi exilio se hizo oficial. Mi madre, en un último acto de crueldad administrativa, me congeló las tarjetas de crédito y me cortó el acceso a las cuentas familiares. El mensaje era claro. No solo me habían repudiado emocionalmente, sino también económicamente. Estaba solo. Con los pocos cientos de dólares que tenía en la cartera, encontré un pequeño apartamento en el ático para alquilar en un edificio de ladrillo deteriorado en Arlington, Virginia. Era todo lo que podía permitirme. La habitación tenía techos inclinados con los que me golpeaba la cabeza constantemente y una sola ventana que daba a un callejón mugriento. El aire estaba siempre viciado, con olor a polvo y desesperación. En la finca de mi padre, había una bodega con control de temperatura que valía más que todo este edificio. Pero aquí, en el sofocante silencio de estas 4 paredes, escuchando el silbido y el ruido metálico del radiador durante la noche, sentí que por fin podía respirar. El aire era enrarecido y pobre, pero era mío. Mi dieta se convirtió en una rotación monótona de fideos ramen instantáneos, galletas saladas y mantequilla de cacahuete, comida directamente del frasco con una cuchara de plástico. El hambre era un dolor sordo y constante en mi estómago, un recordatorio físico de mi nueva realidad. Perdí peso que no podía permitirme perder, y se me formaron ojeras bajo los ojos como moratones. Iba a la deriva, pero no estaba roto. Era un soldado, sabía cómo sobrevivir. Mi prioridad era asegurar mi flanco. Mis padres, no contentos con simplemente repudiarme, habían lanzado una campaña de rumores, sugiriendo sutilmente a sus contactos en el Pentágono que yo era inestable, un riesgo potencial para la seguridad. Para defenderme y limpiar mi nombre, necesitaba un abogado, y los abogados costaban dinero que no tenía. Así que comencé una doble vida agotadora. De día era la capitana Paula Carey, oficial de inteligencia del Pentágono. Llegué al servicio a las 5 SUL. Mi uniforme estaba perfectamente planchado, mis botas relucían, mi rostro era una máscara impasible.
Soporté las miradas sospechosas de mis compañeros y las preguntas mordaces de mis superiores. Cumplía con mis tareas con impecable precisión, sabiendo que cualquier error sería usado como munición en mi contra. De noche, solo era Paula, un fantasma encorvado sobre una laptop en un ático frío. Encontré un trabajo freelance traduciendo manuales técnicos complejos para una pequeña empresa de ingeniería. El trabajo era abrumadoramente tedioso, pero anónimo y pagado en efectivo. Mis tardes se prolongaban hasta las madrugadas, alimentadas por un café negro barato y amargo que preparaba en una cafetera de segunda mano. Dormir 4 horas se convirtió en un lujo. La soledad era una presencia física en la habitación, una manta pesada que amenazaba con asfixiarme. En mis momentos de mayor debilidad, la imagen de la mirada fría de mi padre y la sonrisa burlona de mi madre me asaltaban. Y el recuerdo, antes fuente de dolor, se convirtió en un potente estimulante. Era mi combustible, me mantenía en marcha. Un martes por la noche, mi viejo Honda Civic se apagó a un lado de la autopista George Washington. Llovía, una llovizna horrible y gélida. Mientras estaba allí sentado, con las luces de emergencia encendidas, intentando llamar a una grúa, un elegante Mercedes sedán negro se detuvo a mi lado. La ventanilla tintada bajó, revelando el rostro de Arthur Vance, uno de los socios más antiguos de mi padre. Me miró de arriba abajo, fijándose en mi abrigo empapado y en mi coche averiado. Una sonrisa compasiva y condescendiente se dibujó en sus labios. «Vaya, vaya, Capitán Carey», dijo, con la voz cargada de falsa preocupación. «He oído que se ha metido en un lío. ¿Necesita ayuda?» Su oferta no era de ayuda, era de humillación, era una maniobra de poder. «He oído que está entre residencias», continuó, disfrutando. «Si alguna vez necesitas un trabajo más complaciente, llámame». Me guiñó un ojo, con una insinuación asquerosamente clara. Mi instinto me gritaba que desatara la furia que me atormentaba las entrañas, pero no lo hice. Simplemente apreté el volante con más fuerza, con los nudillos blancos, y miré al frente, hacia la oscuridad lluviosa. «Gracias, señor Vance», dije con voz plana y firme. «Puedo arreglármela solo», rió entre dientes. La ventanilla se subió y el Mercedes aceleró, salpicando una ola de agua fangosa sobre mi coche. Me quedé allí sentado un buen rato, inmóvil, solo respirando. Esa noche, dormir me fue imposible. Encendí el pequeño televisor de mi habitación y, por casualidad, vi un documental. Se trataba de la vida de la jueza de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg. Observé fascinada su historia, su tenacidad serena, su lucha inquebrantable contra la injusticia. Y luego mostraron un video de ella hablando, con voz frágil pero con palabras de acero. «Luchen por lo que les importa», dijo, «pero háganlo de una manera que anime a otros a unirse a ustedes». Las palabras atravesaron la niebla de mi agotamiento y desesperación. Fue como si se hubiera encendido una luz en una habitación oscura. Había estado actuando puramente por instinto de supervivencia, alimentado por la ira. Estaba luchando, sí, pero estaba luchando solo. Sus palabras me dieron una nueva estrategia. Mi guerra no podía ser un asalto frontal imprudente. Tenía que ser una campaña de inteligencia. No necesitaba gritar para que me oyeran. Necesitaba pruebas. Necesitaba pruebas. Y sobre todo, como tan sabiamente había aconsejado el difunto juez, necesitaba aliados. Me levanté y caminé hacia el pequeño espejo roto sobre el lavabo. Miré mi reflejo, los ojos cansados, el rostro demacrado. Pero luego miré mis manos. Ya no eran las manos suaves y cuidadas de la hija del general. Tenía las yemas de los dedos encallecidas por las horas que pasé escribiendo. Un pequeño corte en el pulgar, al arreglar el grifo que goteaba, se estaba curando. Eran las manos de un superviviente. Eran las manos de alguien que construía una nueva vida, ladrillo a ladrillo, con mucho dolor. Por primera vez en mucho tiempo, vi no solo lo que me habían arrebatado, sino lo que había construido en su lugar.
y supe con una certeza que se asentó en lo más profundo de mi ser que estaba listo para la siguiente fase de la misión. La decisión de construir un caso contra mi propia familia se tomó en la soledad y tranquilidad de mi ático. Durante semanas, esa decisión se sintió como una carga solitaria, una pesada mochila que tenía que cargar solo a través de territorio hostil. Me pasaba las noches planeando estrategias en un tablero de corcho, cronogramas y nombres conectados con hilo rojo, sintiéndome como una conspiranoica. Entonces, una noche, todo cambió. Era casi medianoche. Estaba mirando mi tablero, mientras la red de nombres y conexiones se desdibujaba ante mis ojos cansados, cuando un golpe seco resonó en la puerta de mi apartamento. Me quedé paralizada. Mi cuerpo se puso rígido, mis sentidos al instante en alerta máxima. Nadie venía nunca aquí. Nadie sabía siquiera que vivía aquí. Me movía en silencio, mis pies descalzos no hacían ruido sobre el frío suelo de madera. Asomándome por la mirilla, el corazón me latía frenéticamente contra las costillas. Al otro lado de la puerta había un hombre con una sencilla sudadera gris con capucha. Por un instante, no lo reconocí. Entonces, mi mente lo captó. Jake Evans, sargento de primera clase, ranger retirado del ejército, el hombre al que le arrebaté la vida en un tiroteo en Kandahar. Su rostro estaba enmarcado por la tenue y parpadeante luz del pasillo, y en sus manos sostenía una bolsa de papel marrón que olía ligeramente a tocino y café. Abrí los 3 candados y la puerta. Me dedicó una pequeña sonrisa cansada. «Oí que estabas por aquí», dijo con voz grave y ronca. «Pensé que tu rotación de raciones de comida se estaba volviendo un poco aburrida». Levantó la bolsa. Tenía el logo amarillo brillante de un Waffle House. Retrocedí para dejarlo entrar. Una extraña mezcla de sospecha y alivio me invadió. Entró en mi habitación espartana. Su presencia llenó al instante el pequeño espacio. Observó el tablero de corcho, las pilas de documentos, el colchón individual en el suelo, pero su rostro no reflejaba compasión ni sorpresa, solo una evaluación silenciosa. «No es gran cosa», dije con la voz ronca por la falta de uso. «Es una base de operaciones avanzada», me corrigió, dejando la bolsa en el suelo. «Necesita algo de fortificación, pero el lugar es seguro». Nos sentamos en el suelo frío, con las cajas de comida para llevar repartidas entre nosotros como un mapa de un campo de batalla. Había traído gofres, huevos revueltos y bacon. ¿Cuánto bacon? Para mí, después de semanas de ramen y mantequilla de cacahuete, fue el festín más extravagante que pudiera imaginar. De la comida salía vapor, con un aroma a calidez sencilla y sincera que inundó toda la sala. Al principio, comimos en un silencio reconfortante. Jake no me presionó con preguntas sobre mi familia ni sobre la demanda. No ofreció sus condolencias ni intentó analizar la situación. En cambio, simplemente empezó a contar historias. Habló de nuestra época en Afganistán, recordándome al ridículo burro que solía deambular por nuestra base, o de aquella vez que una tormenta de arena lo tiñó todo, incluido nuestro café, de un color naranja arenoso. Contaba chistes viejos y compartía novedades sobre los chicos de nuestra unidad, y por primera vez en meses, quizá años, me reí. No fue una risa educada, fue una risa profunda y desde el vientre que se sentía oxidada y desconocida. Fue como salir a la superficie del agua después de haber estado sumergido demasiado tiempo. Con cada historia, con cada recuerdo compartido, la armadura de hielo que había construido alrededor de mi corazón comenzó a derretirse. La presencia de Jake era como una pequeña y constante fogata en el paisaje helado de mi vida. No me veía como una víctima ni una desgracia, me veía como su capitán, me veía como un soldado. Cuando la comida se acabó y las cajas vacías se apilaron a un lado, una silenciosa quietud se apoderó de la habitación. El peso de mi realidad me invadió de golpe. «¿Por qué estás aquí, Jake?», pregunté finalmente, con la voz apenas un susurro. Me miró, directo e inquebrantable.
No había compasión en sus ojos, solo una lealtad férrea que reconocí como la piedra angular del código militar. Provincia de Kandahar, dijo simplemente. Tenía la pierna destrozada. Recibíamos fuego intenso desde 3 direcciones. Me había quedado sin munición. Podrías haberte retirado. Teníamos órdenes de retirarnos. Hizo una pausa, dejando que el recuerdo llenara el espacio entre nosotros. Pero no lo hiciste. Dispusiste fuego de cobertura y arrastraste mi lamentable trasero hasta la alambrada. Me dijiste que nadie se queda atrás. Así terminó, bajando un poco la voz. Aquí estoy, capitán. Lágrimas que ni siquiera sabía que tenía me picaban en los ojos. Las contuve, apretando la mandíbula. Entonces pronunció las palabras que lo cambiaron todo. Las palabras que ansiaba desesperadamente de mi propia sangre, de mi propio padre. Y sobre esta mierda que te están echando, dijo, señalando vagamente hacia mi tablero de corcho, no me creo ni una palabra. Estuve allí. Conozco tu integridad. Confío en ti. Confío en ti. 2 simples palabras de un compañero de armas significaron más que cualquier reivindicación legal o acuerdo financiero. Fue la validación que tanto me había costado. Fue un salvavidas. Cuando vio que me había calmado, metió la mano en el bolsillo de su sudadera y sacó algo pequeño y negro. Una memoria USB. No vine solo a traerte el desayuno, explicó con una leve sonrisa en el rostro. Me jubilé hace un par de años y abrí una pequeña firma de investigación privada con otro tipo del 75.0. Tenemos ciertas habilidades. Me ofreció la memoria USB. Cuando supe que estabas en problemas, empecé a investigar. Solo un pequeño reconocimiento preliminar. Me puso el pequeño trozo de plástico y metal en la palma de la mano. Se sentía increíblemente pesado. No es mucho, dijo, haciéndose eco de mis palabras anteriores sobre el apartamento. Solo algunas irregularidades financieras interesantes que encontré en los archivos públicos de Carey Defense de hace unos años. Un punto de partida. Cerré la mano alrededor del disco. El frío metal contrastaba marcadamente con mi piel cálida. Lo miré y luego volví a mirar a Jake. El nudo de soledad que había estado apretado en mi pecho durante tanto tiempo finalmente comenzó a aflojarse. La misión ya no era solitaria. No era solo una hija deshonrada librando una batalla perdida. Era una comandante y acababa de encontrar a mi primer soldado. ¿Cuál es el próximo objetivo, capitán?, preguntó con la mirada fija y concentrada. Por primera vez, tuve una respuesta. La memoria USB que Jake me dio era una llave. Abrió una puerta al laberinto de los negocios de mi padre, y durante 2 semanas trabajamos sin descanso desde mi ático, convirtiéndolo en un centro de mando improvisado. Pasábamos las noches rastreando empresas fantasma y cuentas en el extranjero, conectando cabos que formaban una imagen inquietante de avaricia y corrupción. Por primera vez desde que comenzó mi exilio, sentí un atisbo de esperanza. Ya no era una víctima que reaccionaba a sus ataques, era un agente que recopilaba información para una contraofensiva. Entonces, el enemigo hizo su movimiento. Ocurrió un martes por la mañana. Un número desconocido apareció en mi teléfono desechable. Casi lo ignoré, pero mi entrenamiento se activó. Nunca rechaces información. Respondí: Paula, cariño, soy tu madre. Su voz era una mezcla melosa de calidez y cariño que no había escuchado en años. Era tan chocante, tan fuera de lugar, que todos mis nervios se pusieron en alerta máxima. Operación psicológica inminente, pensé. Fase 1. Desorientación. Sé que hemos tenido nuestros malentendidos, susurró. La palabra, una magistral subestimación de la guerra que me había declarado. Tu padre y yo te extrañamos muchísimo. Pensábamos, ¿por qué no almorzamos los 3 solos en el Four Seasons como en los viejos tiempos? El Four Seasons de Georgetown. Fue una elección calculada. No era solo un restaurante. Era un símbolo. Era donde celebrábamos cumpleaños, aniversarios, ascensos.
Era un lugar entretejido en la trama de mi infancia, un lugar de supuesta seguridad y felicidad. Esto no era una invitación. Era una llamada de regreso a su territorio, camuflada en la nostalgia. Una pequeña parte ingenua de mí, la que aún anhelaba una madre, sintió el pago de algo parecido a la esperanza. El resto de mí sabía que no era así. Un oficial de inteligencia nunca cae voluntariamente en una emboscada, pero tampoco rechaza una reunión con la oposición. Allí estaré, dije con voz neutra. Entré al opulento y soleado comedor del restaurante justo al mediodía. El aire estaba impregnado del aroma a perfume caro y energía silenciosa. Ya estaban allí, sentados a una mesa impecable con mantel blanco, sonriendo como si llegara solo unos minutos tarde a mi brunch familiar semanal. Mi padre se levantó para saludarme, besándome la mejilla. Mi madre me apretó la mano con una firmeza sorprendente y sus uñas impecables. Fue una actuación impecable. «Cariño, te ves delgada», dijo, con la voz cargada de una preocupación fingida. Empezó a rememorar, y sus palabras pintaron un retrato suave, concentrado e idealizado de nuestro pasado. «¿Te acuerdas de Paula? Justo en esos mismos escalones, tu padre te enseñó a atarte los zapatos. Era tan paciente, ¿verdad? Éramos una familia tan feliz entonces». Se me hizo un nudo en el estómago. Estaba utilizando mis recuerdos como arma, tomando algo puro de mi infancia como herramienta de manipulación. Era una técnica clásica de manipulación psicológica. Crear un pasado idealizado alternativo para que el doloroso presente pareciera mi culpa, mi aberración. «Siempre eres mi chica fuerte», añadió mi padre, con una voz grave y paternal. Código para terca y difícil. Mi traductor interno lo suministró. Después de que el camarero tomara nota, las bromas se disolvieron. El verdadero objetivo de la misión quedó revelado. Mi padre deslizó una delgada caja de terciopelo azul oscuro sobre la mesa. No necesité abrirla. Pude ver las icónicas letras plateadas. American Express. Sabía que dentro habría una tarjeta Centurión. La tarjeta negra. Crédito ilimitado, energía ilimitada. «He restablecido sus cuentas», dijo, con el tono de un rey benévolo que concede un favor a un súbdito agraciado, «y le espera un nuevo apartamento en el Watergate, completamente amueblado. Dejemos atrás esta incomodidad, Paula. Es hora de volver a casa». Mi madre se inclinó hacia mí, bajando la voz hasta convertirse en un susurro conspirativo. «Todas esas acusaciones desagradables, los problemas legales, podemos hacer que todo desaparezca como si nunca hubiera sucedido. Solo tienes que firmar esto». Sacó una elegante carpeta de cuero y la colocó sobre la mesa junto a la caja. No necesité leerlo todo. Recorrí con la vista los encabezados. Acuerdo de confidencialidad. Renuncia a cualquier reclamación futura contra Carey Defense Solutions y sus principios. La trampa había saltado. Ahora todo estaba clarísimo. No se trataba de reconciliación. No querían recuperar a su hija. Querían comprar mi silencio. Habían evaluado mi situación, mi pobreza, mi aislamiento, y concluyeron que mi honor tenía un precio. Una tarjeta negra y un apartamento en el Watergate. Observaron mis 7 años de lucha, de construir una vida desde las cenizas de su traición, y pensaron que podrían borrarlo todo con una chequera. El último y frágil rayo de esperanza dentro de mí se extinguió, y en su lugar se encendió una ira fría y limpia. No era la furia ardiente y descontrolada de un niño herido, era la ira concentrada y precisa de un soldado que acaba de ver las verdaderas intenciones del enemigo. Doblé mi servilleta con calma y la puse sobre la mesa. No había tocado la comida. No toqué la caja de terciopelo ni la carpeta de cuero. Me puse de pie, con movimientos deliberados y controlados. Miré directamente a mi padre, sosteniendo su mirada sin pestañear. Mi abuelo, el general Marcus Carey, me enseñó lo que es el honor, dije. Mi voz era tranquila, pero se oía con absoluta claridad en la mesa.
Me enseñó que es lo único que uno construye y lo único que nadie puede arrebatarte a menos que lo vendas. Miré a mi madre, que me observaba con su sonrisa perfecta congelada. Él nunca habría vendido su honor, continué. Y yo tampoco. Me di la vuelta y me alejé. No corrí. No miré atrás. Caminé por el silencioso y elegante comedor, pasando junto a las mesas de la élite de Washington, la espalda erguida, la cabeza bien alta. Podía sentir sus miradas sobre mí, el silencio atónito de mis padres, una fuerza palpable detrás de mí. Afuera, el aire de Georgetown era fresco y puro. Respiré hondo, el primero limpio que había respirado en todo el día. Pasé junto a un cubo de basura público en la esquina. Impulsivamente, metí la mano en el bolsillo, saqué la tarjeta de visita en relieve de las 4 estaciones que me había dado la anfitriona y la tiré a la papelera. Entonces saqué mi teléfono y marqué el número de Jake. Contestó al primer timbre. «Jake», dije. Mi voz es fría y dura como el acero. «Soy yo, capitán». «¿Cómo fue la reunión?» «Acaban de cometer un error táctico», respondí. Un error fatal. Decirle a Jake que mis padres habían cometido un error táctico fue quedarse corto. No fue un error, fue un acto de agresión. No habían logrado comprar mi silencio, así que ahora estaban escalando a un nuevo nivel de guerra psicológica. Pasé los siguientes días en estado de alerta máxima, trabajando con Jake para descifrar los datos de la memoria USB, esperando su siguiente movimiento. No tuve que esperar mucho. El ataque no fue un asalto frontal, sino una ejecución digital silenciosa. Llegó a mi bandeja de entrada un viernes por la tarde. El asunto era inofensivo. Invitación. Ceremonia de la beca de honor General Marcus Carey. Me dio un vuelco el corazón. West Point, mi alma mater. La beca era una dotación que había creado mi abuelo, que se otorgaba cada año al cadete que mejor ejemplificaba los principios de liderazgo e integridad. Durante los últimos 6 años, desde mi graduación, había sido yo quien lo entregaba. Era el único vínculo que me quedaba con el honorable legado de mi familia, un deber sagrado que atesoraba más que nada. Me temblaban ligeramente las manos al abrir el correo electrónico. Era la invitación oficial con el escudo de la academia grabado en relieve. Revisé los detalles del programa, buscando mi nombre en la lista. Y entonces lo vi. Beca otorgada por el señor Ethan Carey. Ethan, mi hermano, el títere corporativo que no distinguía un rifle de un rastrillo. Fue una puñalada en el corazón. No solo me habían destituido, me habían reemplazado por el símbolo mismo de su nuevo imperio corrupto. Me estaban borrando de mi propia historia, justo donde se forjó mi identidad como soldado. Mientras miraba la pantalla, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de mi madre. Probablemente sea mejor que no aparezcas, Paula. No avergüences más a la familia. Eso fue todo. Esa fue la gota que colmó el vaso. El dique de disciplina y autocontrol que había construido durante 7 años finalmente se rompió. La ira fría y calculada que había alimentado se convirtió en una rabia candente e incontrolable. Todo el dolor, toda la humillación, todas las noches solitarias y las luchas silenciosas se fusionaron en un solo punto explosivo. No pensé, solo actué. Mis dedos recorrieron la pantalla del teléfono buscando el número de mi padre. Contestó al segundo timbre, con voz tranquila y condescendiente. «Paula, ¿a qué debo este placer? ¿Por qué?» La palabra salió como un susurro ahogado. Me quedé sin aire. Hubo una pausa. Podía oír el leve tintineo del hielo en un vaso. «La beca es para quienes representan el honor, Paula», dijo con un tono exasperantemente razonable. «Eso no te pasa ahora. Es hora de que lo aceptes». Algo dentro de mí se quebró. Una risa amarga y entrecortada escapó de mis labios. «Honor», repetí. La palabra me supo a ceniza en la boca. «¿Vas a sermonearme sobre el honor?
El hombre que está convirtiendo el legado de mi abuelo en un negocio sucio para tus colegas golfistas. El hombre que abandonó a su propia hija porque se negó a ser cómplice de tu corrupción. Cuidado con el tono, capitán, advirtió, endureciendo la voz. Pero ya no cuidaba mi tono. Ya no era la hija tranquila y hermosa. Se abrieron las compuertas. No, escúchame, gruñí, y mi voz se convirtió en un registro que nunca antes me había oído. Ya no era la voz de su hija. Era la voz de un oficial al mando en el campo a segundos de ordenar un ataque de artillería. Escuche con atención, general. Usé su rango como arma, igual que él usó el mío para despedirme. Escuché una profunda inhalación al otro lado de la línea. Tu guerra no es contra la chica desconsolada que expulsaste hace 7 años. Tu guerra es contra la capitana Paula del Ejército de los Estados Unidos. Has violado todos los códigos de honor que juramos defender. Has traicionado el legado de un gran soldado por lucro. Y yo, como el último soldado leal del general Marcus Carey, te pido cuentas. Cada palabra fue una bala disparada con precisión mortal. Tu juego ha terminado, dije, con la voz glacial. El soborno, las empresas fantasma, las mentiras, todo ha terminado. Así que adelante, celebren su pequeña ceremonia. Subieron a mi hermano al escenario y, mientras sonreían a las cámaras, mejor se prepararon para su día en el tribunal. Cometieron un grave error, susurró. No, dije con voz firme. Mi error fue guardar silencio durante 7 años. Ese error ya está corregido. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. Mi pulgar golpeó la pantalla. El repentino silencio en mi ático fue ensordecedor. Todo mi cuerpo temblaba con la adrenalina de una batalla librada y ganada. Por primera vez, el peso opresivo en mi pecho había desaparecido. La interminable carga de intentar recuperar su amor, de intentar ser la hija perfecta, se había desvanecido. En su lugar, una claridad profunda y liberadora. Sabía quién era. Era un soldado y tenía una misión. Respiré hondo una sola vez, sintiendo la calma fría y firme de un guerrero antes de una pelea. La rabia desapareció, reemplazada por un propósito puro y sin adulterar. Si alguna vez has tenido ese último momento en el que supiste que ya no podías callar, dale a me gusta para apoyarme. Y si saben lo que se siente al finalmente poner punto final, no comenten más abajo. Mi mano, ahora firme, volvió a levantar el teléfono. Marqué el número de Jake. Contestó al instante, como si hubiera estado esperando. Capitán, no perdí el tiempo en cumplidos. No había necesidad. Se acabó el tiempo de planear. Había llegado el momento de actuar. La campaña comienza, dije sin vacilación alguna. Ahora mis palabras a Jake. La campaña comienza ahora. No eran solo una declaración. Eran un código de activación. El ático, que antes era mi refugio solitario, se transformó de la noche a la mañana en un centro de operaciones tácticas. La soledad fue reemplazada por el zumbido sordo de discos duros encriptados y el aroma a café tibio. Jake, aprovechando su ingenio de Ranger, aseguró el perímetro. Instaló sensores de movimiento, buscó dispositivos de escucha y configuró una red cerrada en una serie de portátiles encriptados. Mi tablero de corcho, antes un mapa caótico de mi dolor, se convirtió en un auténtico tablero de análisis de objetivos, cubierto de estados financieros, cronogramas y fotografías conectadas por pines de colores. Éramos una fuerza operativa de 2 personas operando en territorio enemigo. Objetivo principal. Declaré en nuestra primera noche oficial de operaciones, señalando una fotografía descolorida de mi abuelo con su uniforme de gala. Necesitamos encontrar el testamento original del general Marcus. Es la clave. Todo lo demás, las mentiras, la difamación, el robo de mi herencia, depende de que hayan hecho desaparecer ese documento. Jake asintió con expresión sombría. Tengo un hilo conductor. El antiguo abogado de herencias de tu abuelo, un tal Alistair Finch, desapareció del mapa justo después de que tu abuelo falleciera. Abandonó el colegio de abogados, vendió su casa y se fue.
La mayoría de la gente suponía que se había retirado a Florida, pero Finch no era de Florida. Jake pulsó una tecla en su portátil y apareció una escritura de propiedad. Creo saber dónde guardaba sus archivos más confidenciales antes de desaparecer. A la mañana siguiente, fuimos en coche a Baltimore. Nuestro destino no era un bufete de abogados, sino un viejo y ruinoso edificio bancario que iba a ser demolido. Usando una combinación de una tapadera plausible y algunas habilidades que estoy seguro no aprendió en ningún manual oficial del ejército, Jake convenció al cansado custodio del lugar para que nos dejara entrar a la bóveda. En la penumbra, rodeado de filas de cajas de seguridad vacías y silenciosas, Jake me condujo a una específica en el fondo. Estaba registrada bajo un seudónimo. Dentro, envuelto en una sábana de hule amarillento y polvoriento, había un sobre manila, sellado con una gota de lacre rojo oscuro, con la firma de mi abuelo. Se me cortó la respiración. Me temblaban las manos al romper el sello. Dentro estaba el testamento. Era sencillo, directo, escrito con la letra firme y decidida de mi abuelo. Y allí estaba, en blanco y negro. A mi nieta, la capitana Paula Carey, le lego el 51% de las acciones de Carey Defense Solutions, una acción mayoritaria. Lo era todo. Pero tras el documento legal se escondía algo mucho más valioso. Era una carta manuscrita en su papel membretado. Mi querida Paula, decía. Te dejo este legado no porque compartas mi sangre, sino porque compartes mi brújula. Eres una verdadera soldado. Tu integridad es tu armadura. Nunca dejes que nadie, ni siquiera tus seres queridos, te convenza de quitártela. Lo intentarán. ¡No dejes que te destruyan! Una lágrima cayó de mi ojo, salpicando el papel viejo y crujiente. Ya no se trataba solo de una herencia. Esta era mi reivindicación. Esta era una voz del pasado que me recordaba quién era. El testamento nos dio nuestra arma legal, pero necesitábamos más para demostrar la conspiración. Un nombre en los viejos archivos de Alistair Finch nos llevó a nuestra siguiente parada. Una residencia militar de retiro en las ondulantes colinas de Virginia llamada La Vieja Guardia. Era un lugar tranquilo, lleno de banderas y recuerdos, pero guardaba un secreto crucial. Fuimos a ver a la señora Gable, asistente personal de mi abuelo durante más de 40 años. La encontramos sentada en un soleado salón de autos, una mujer frágil de casi 80 años, con las manos nudosas por la artritis, pero una mirada tan aguda y clara como una mañana de invierno. Levantó la vista al acercarnos, con un brillo de complicidad en la mirada. «Lo estaba esperando, capitán», dijo con un susurro suave y superficial. Ella sabía quién era. Me estaba esperando. Recordó el día, años atrás, en que mi abuelo firmó el testamento auténtico. «Tus padres estaban allí», dijo con la mirada perdida. En su estudio discutieron con él, le suplicaron que lo cambiara, que se lo diera todo a Ethan. Tu padre insistió, pero el general era un hombre de principios. No cedió. Hizo una pausa, mirándome fijamente. Lo supe entonces. Sabía que intentarían algo. Las manos de la señora Gable temblaban al alcanzar una lata decorativa de galletas danesas de mantequilla que estaba en la mesa junto a ella. Buscó torpemente la tapa. Jake se la quitó con cuidado y la abrió. Dentro, entre recortes de periódico amarillentos, no había una galleta, sino una pequeña fotografía cuadrada, una Polaroid. La recogió con dedos temblorosos y me la entregó. La foto estaba un poco descolorida, con los colores deslavados por el tiempo, pero la imagen era perfectamente nítida. Era mi abuelo sentado en su escritorio, con la pluma suspendida sobre el testamento. De pie justo detrás de él, con una mano apoyada en la silla, estaba su abogado, Alistair Finch. Y junto a él, sonriendo radiante, casi triunfalmente, a la cámara, estaba mi madre, Eleanor Carey. Esa sonrisa, la misma que lucía en los cócteles, viéndola en este contexto, me pareció monstruosa. La guardé como recuerdo, señora. Gable explicó en voz baja. Un recuerdo de un gran hombre. Tu madre intentó quitármelo.
Dijo que estaba borroso, que debería tirarlo, pero lo conservé. Siempre supe que era importante. Contemplé la fotografía, su peso en la mano, sintiéndome inmensa. No era solo una foto, era un arma. En la declaración preliminar de mi padre para el caso, mi madre declaró bajo juramento que se encontraba fuera de la ciudad el día de la firma del testamento y que desconocía su contenido. Esta Polaroid olvidada demostró que había mentido, demostró que estuvo allí, demostró que formó parte de la conspiración desde el principio. Mi arsenal estaba casi completo. Teníamos el motivo, teníamos la prueba del crimen, y ahora teníamos la mentira. Sostenía la foto, un frágil trozo de papel que tenía el poder de detonar la credibilidad de mi madre y echar por tierra todo el caso. Mientras nos alejábamos de la vieja guardia, una fría comprensión me invadió. Me habían subestimado. Pero ahora, con un arma como esta en mi poder, no se quedarían de brazos cruzados esperando el juicio. Vendrían por mí. La campaña estaba a punto de entrar en una nueva fase, más peligrosa. El descubrimiento de la foto Polaroid fue como dejar caer una gota de sangre en el tanque de tiburones. Lo percibían. Mi abogado presentó una moción para presentar nuevas pruebas. Y de repente, la agresiva obstrucción del equipo legal de mi padre se convirtió en un frenesí de pánico. Sabían que teníamos algo. Simplemente no sabían qué. Unos días después, por fin llegó la llamada que esperaba. No era de mi padre, el general, sino de su peón, mi hermano Ethan. Su voz estaba impregnada de falsa sinceridad. «Paula, esto ya ha ido demasiado lejos», dijo. La preocupación fingida en su tono me puso los pelos de punta. «Esto no es lo nuestro. Vamos a vernos tú, yo, mamá y papá. Hablaremos de todo en familia una última vez, sin abogados», sugirió su alojamiento privado en Lake Tahoe. Lake Tahoe, el nombre resonaba con recuerdos. Fue allí donde mi abuelo me enseñó a jugar al ajedrez en un pesado tablero de mármol junto a la chimenea. Me enseñó estrategia, paciencia y su apertura favorita, el gambito de dama, donde se sacrifica un peón para controlar el centro del tablero. Sabía que esta invitación era una trampa, pero al oír la voz de mi abuelo resonar en mi mente, comprendí que también era una apertura. Me ofrecían un peón. Decidí aceptar la oferta. «De acuerdo, Ethan», dije en voz baja. «Allí estaré». La cabaña era un monumento a la riqueza, una enorme mansión de troncos y cristal enclavada entre los pinos, con una vista panorámica del brillante lago azul. Sin embargo, el aire dentro era pesado y sofocante. Mi padre, mi madre y Ethan estaban dispuestos en la cavernosa sala de estar como un tribunal. El tablero de ajedrez seguía allí, junto a la chimenea fría y vacía. No perdieron el tiempo con bromas. Mi padre deslizó un grueso documento legal sobre la pulida mesa de secuoya. Era otra oferta de acuerdo, esta con más ceros que la anterior. Una fortuna. «Esta es la oferta final, Paula», dijo mi padre, con una voz que no dejaba lugar a negociación. «Fírmala. Dejamos todo esto atrás y podrás vivir una vida muy cómoda lejos de aquí». Este fue el momento, el primer paso. Tomé la costosa pluma estilográfica que me habían proporcionado. Fingí vacilación, dejando que mi mirada vagara por la habitación, haciéndome parecer pequeño y abrumado. Miré a Ethan, que estaba recostado en un sillón de cuero, con una expresión de suficiencia y triunfo en el rostro. Me veía como un peón, fácilmente sacrificable y eliminado del tablero. Era hora de dejar que cometiera su error fatal. «No lo entiendo», dije, con un tono de voz débil e inseguro. Miré a mi padre, el abogado, el señor Finch, el que desapareció. ¿Qué le pasó realmente? Mi padre apretó la mandíbula, pero fue Ethan quien mordió el anzuelo. Soltó una risa condescendiente. «Ay, Paula, sigues siendo tan ingenua», dijo con desdén, levantándose de la silla y caminando hacia mí, dando vueltas como un depredador. Disfrutaba de esto, de la sensación de poder absoluto.
¿De verdad crees que el mundo se rige por tu pequeño código de honor de West Point? Se inclinó, su rostro cerca del mío. Mira, papá se encargó del viejo. Finch se estaba convirtiendo en un problema, así que se jubiló definitivamente. No testificará, no volverá a hacer nada. Se me heló la sangre, dijo con tanta naturalidad, como si hablara de una transacción comercial rutinaria. ¿Y ahora qué quieres?, insistió, con voz amenazante. ¿Quieres llevarte el dinero y tener una vida tranquila o quieres acabar como él? La sala se sumió en un silencio sepulcral. Vi un destello de pánico en los ojos de mi madre. Mi padre se levantó de golpe de su asiento, con el rostro desencajado por la rabia. Ethan, cierra la boca. Pero era demasiado tarde. La pieza se había movido, la trampa se había activado. Lentamente, dejé el bolígrafo sobre la mesa, con la mano perfectamente firme. La máscara de víctima débil y asustada desapareció de mi rostro, reemplazada por la expresión fría y serena de un soldado cuyo objetivo está en la mira. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta y saqué un objeto pequeño y elegante. Una grabadora de voz digital camuflada en un bolígrafo. La dejé sobre la mesa, entre nosotros. La pequeña luz roja de grabación seguía parpadeando. «Gracias, Ethan», dije con voz clara y firme. «Información confirmada». Se le borró el color del rostro. Mi madre dejó escapar un pequeño jadeo ahogado. Mi padre parecía como si le hubieran dado un golpe. Me levanté y me di la vuelta para irme. El sonido de sus frenéticos y furiosos susurros y maldiciones me perseguía hasta la puerta. El aire fresco de la montaña, con aroma a pino, se sentía limpio y puro. Jake me esperaba en un anodino coche de alquiler aparcado calle abajo. Me miró con expresión tensa. «¿Lo pillaste?» Levanté la grabadora. Cada palabra. Soltó el aire que claramente había estado conteniendo. Luego me entregó un segundo teléfono desechable. «Tienes que oír esto», dijo. «Tu padre me llamó hace una hora. Debió de conseguir mi número de uno de sus antiguos contactos militares». Jake pulsó el botón de reproducción. La voz de mi padre, tensa, con una mezcla de arrogancia y desesperación, llenó el coche. «Evans, sé lo que haces. Sé quién eres. Aquí tienes el trato. $5 millones en efectivo. Entregas a mi hija en el lugar que yo te indique y te marchas. Si te niegas, descubrirás que la licencia de investigador privado es algo muy frágil. Escuché la grabación de mi propio padre intentando comprarme y venderme como si fuera una propiedad. Y no sentí dolor, no sentí rabia, solo sentí la absoluta y silenciosa irrevocabilidad del final de la partida. Miré a Jake, luego a la grabadora que tenía en la mano con la confesión de Ethan, y finalmente al teléfono con la grabación del intento de soborno de mi padre. Todas las piezas estaban en su lugar. El rey estaba expuesto, sin más movimientos que hacer. Una leve y fría sonrisa se dibujó en mis labios. «Jaque mate», susurré. El día de la audiencia final, volví al juzgado federal, pero esta vez fue diferente. El silencio de mi primera visita había sido reemplazado por la caótica sinfonía de un aluvión mediático. Los reporteros abarrotaban los pasillos, sus cámaras destellando como luces estroboscópicas, sus preguntas un aluvión de ruido. Esto ya no era un asunto privado de familia. Fue una ejecución pública del apellido Carey. Al otro lado de la sala, los vi, mi familia. Pero eran sombras de lo que fueron. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por un agotamiento demacrado y vacío. La postura férrea de mi padre se había desvanecido. La cruel sonrisa de mi madre se había borrado, dejando atrás el rostro pálido y contraído de una mujer aterrorizada por perderlo todo. Incluso la presunción de Ethan se había evaporado, dejando solo un miedo petulante en sus ojos. Parecían lo que eran, derrotados. Su abogado, Sterling, hizo un último intento desesperado al pasar. «Capitana Carey», susurró en voz baja y urgente, «aún estamos a tiempo para un acuerdo pacífico. Podemos hacer que todo esto desaparezca».
Me detuve y lo miré directamente a los ojos, mi mirada tan dura e inflexible como el granito. «Señor Sterling», dije, mi voz cortando el murmullo de la sala. El silencio es lo que permitió que la verdad se enconara en la oscuridad durante 7 años. Hoy, la verdad va a gritar. Pasé junto a él sin decir una palabra más. Ya no era el acusado en su tribunal de opinión familiar. Yo era la demandante y estaba armada con el peso inquebrantable de la verdad. La audiencia comenzó. Mi abogada, una mujer aguda y sensata llamada Ciara Davies, no perdió tiempo. Comenzó su ataque. Cada prueba presentada como una bala de artillería perfectamente dirigida. Primero, presentó el testamento original de mi abuelo. Una exclamación de asombro recorrió la sala del tribunal cuando el documento, autenticado por peritos forenses, se mostró en las pantallas. Vi cómo el rostro de mi madre se tornaba ceniciento al ver la firma clara e innegable del hombre cuyo legado había intentado robar. El segundo asalto fue la fotografía Polaroid. Davies proyectó la imagen descolorida en las pantallas para que todo el tribunal la viera. Mi abuelo firmando el documento y mi madre, Eleanor Carey, sonriendo con su sonrisa de alta sociedad justo detrás de él. La misma mujer que había jurado estar en Palm Beach toda la semana. Los susurros en la sala se convirtieron en un murmullo de asombro. Perjurio. El tercer asalto fue la grabación del intento de mi padre de sobornar a Jake. El sonido de su voz segura y autoritaria, ofreciendo $5 millones por traicionarme, llenó la sala. Su arrogancia pura flotaba en el aire, densa y venenosa. Vi al congresista, que una vez se había reído con mi padre, ahora lo miraba con abierta repugnancia. La última bala fatal fue la grabación del lago Tahoe. Davies dejó que el tribunal escuchara todo el intercambio, que culminó con la petulante y horrorosa confesión de Ethan. Papá se hizo cargo del anciano. Finch se estaba convirtiendo en un problema, así que lo jubilaron definitivamente. Esto es una trampa. Es un montaje. Ethan se levantó de golpe de la silla, con la voz como un grito de pánico, pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Miré a mi padre, el general, el director ejecutivo, el patriarca finalmente desmoronado. No gritó ni se enfureció. Se desplomó sobre sí mismo, con la cabeza entre las manos en una derrota total. El rey había sido derrocado. Sabía que el juego había terminado. Cuando el caos en la sala alcanzó su punto máximo, la señora Davies levantó la mano, silenciando a la multitud. «Su señoría», dijo, con la voz entrecortada por el sueño. «Quisiera concluir leyendo la carta personal que el general Marcus Carey adjuntó a su testamento». El juez asintió. La sala quedó en silencio. Solo se oía la voz firme de la señora Davies, leyendo las palabras de un gran hombre de ultratumba. «Les dejo este legado no porque compartan mi sangre, sino porque comparten mi brújula. Eres un verdadero soldado. Tu integridad es tu armadura. Nunca dejes que nadie, ni siquiera tus seres queridos, te convenza de quitártela». En ese momento, una sola voz ahogada rompió el silencio. Provenía de la galería, de una anciana pequeña sentada junto a Jake. Era la señora Gable. El juez Miller, coronel retirado de la Marina, había escuchado todo el proceso con rostro impasible e impasible. Finalmente habló, con una voz grave y potente que imponía autoridad inmediata. No miró a los abogados, sino directamente a mi familia. Como oficial que tuvo el honor de servir a las órdenes del general Marcus Carey, comenzó sus palabras con una furia fría y moral. «Personalmente, me repugna lo que se ha hecho para deshonrar su nombre y su legado». Dejó que su mirada se posara en mi padre durante un largo y condenatorio instante. «Este tribunal reconoce la validez legal del testamento original, fechado y firmado por el general Carey. Por la presente, se otorga el control de Carey Defense Solutions a la capitana Paula Carey con efecto inmediato». Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a mi madre y a mi hermano. Luego levantó el gatillo de madera.
Además, este tribunal encuentra evidencia suficiente para mantener a los acusados, Thomas Carey, Eleanor Carey y Ethan Carey, bajo custodia en espera de procesamiento federal por cargos de falsificación, conspiración, obstrucción de la justicia y posible participación en la desaparición de Alistair Finch. Bajo el mazo. El chasquido, seco y definitivo, resonó por la sala como un disparo de fusil. Se acabó. Los alguaciles estadounidenses entraron de inmediato, con movimientos eficientes e impersonales. Los observé mientras se acercaban a mi familia. Los vi pedirle a mi padre, el gran general, que se pusiera de pie y colocara las manos tras la espalda. Vi a mi madre, una mujer que vivía para las apariencias, desmoronarse al apretarse el frío metal de las esposas alrededor de sus muñecas. En medio del caos, mientras se los llevaban, mi padre levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la sala abarrotada. Por una fracción de segundo, el ruido de los periodistas, los flashes de las cámaras, el murmullo de la multitud, todo se desvaneció. Ya no había ira ni odio en su mirada. Solo había una vasta extensión vacía de ruinas. Vi el fantasma del padre al que una vez adoré y el extraño en el que se había convertido. Sostuve su mirada, no con triunfo, sino con una profunda y dolorosa tristeza. Entonces se fue. Lo condujo por una puerta lateral, fuera de la sala del tribunal y de mi vida. La batalla estaba ganada. Pero allí, de pie, bajo la réplica de la explosión que había detonado, no sentí euforia, solo el silencio hueco y resonante que sigue a una guerra. Tras el veredicto, cuando la tormenta de periodistas finalmente se calmó, me escoltaron al despacho del juez Miller. Esperaba de pie junto a la ventana, sin su toga de juez, revelando el sencillo e impecable uniforme de un coronel retirado de la Marina. La sala estaba en silencio, llena de libros y con un olor a cuero viejo y justicia. Se giró para mirarme, y la máscara severa e imparcial del juez federal fue reemplazada por la mirada serena y conocedora de un compañero soldado. «El general Marcus estaría orgulloso de usted hoy, capitán», dijo con una voz cálida y un respeto que trascendía la sala del tribunal. Siempre creyó que la verdadera lealtad es a la verdad, no al rango ni al linaje. Le diste la razón. Sus palabras fueron la validación definitiva que necesitaba. Ya no era solo una victoria legal, era una victoria de honor. Era la aprobación rotunda del mundo que mi abuelo había construido, el mundo al que tanto había luchado por pertenecer. Simplemente asentí, incapaz de hablar, y le di el saludo más seco que jamás le había hecho. Se lo devolvió. Afuera del juzgado, Jake esperaba, una presencia silenciosa y firme en el caos que se arremolinaba. Me protegió mientras nos abríamos paso entre la multitud de cámaras y micrófonos. Una reportera me puso un micrófono en la cara con voz aguda. «Capitana Carey, ¿qué se siente al finalmente vengarse?» Me detuve. La pregunta quedó en el aire. Miré a la reportera, pero le hablaba al mundo. «Esto nunca se trató de venganza», dije, con voz firme y clara, que resonó por toda la sala. «La venganza es cosa del pasado. Esto era cosa del futuro. Era una recalibración de la brújula moral. La misión está cumplida». No respondí más preguntas. Jake y yo nos subimos a su coche y nos marchamos, dejando atrás el ruido y el espectáculo. No celebramos. No hubo brindis con champán ni vítores triunfales. Solo sentí un profundo alivio. La profunda quietud de un soldado que finalmente regresa a casa tras una guerra larga y brutal. Un año después, muchas cosas habían cambiado. Había completado mi último periodo de servicio, me había dado de baja honorablemente del ejército que amaba y había asumido el puesto que me correspondía como director ejecutivo de Carey Defense Solutions. Pero mi primer acto significativo como líder no tuvo lugar en la sala de juntas. Ocurrió a orillas del lago Tahoe. Conduje solo hasta el albergue, el mismo albergue donde se había tendido la trampa final. Caía la tarde y el sol poniente proyectaba una luz dorada e indulgente sobre el agua. Caminé hasta el muelle con la carta original escrita a mano por mi abuelo.
Leí sus palabras una última vez, grabándolas en mi corazón. Luego encendí una cerilla y prendí fuego a la esquina del papel. Vi cómo las llamas consumían la página, convirtiendo su letra firme y segura en ceniza negra y ondulada. No fue un acto de olvido, fue un acto de liberación. Estaba conservando la lección, pero liberándome del peso de la guerra. Dejé que las cenizas se deslizaran entre mis dedos, esparciéndolas sobre las tranquilas aguas azules, y con ellas dejé ir los últimos vestigios de mi dolor. De vuelta en Washington, D.C., comencé el verdadero trabajo. No solo quería dirigir la empresa, quería reconstruir su alma. Mi padre había dirigido con un estilo de mando y control de arriba hacia abajo. Yo hice lo contrario. Inspirado por los escritos de líderes como Simon Sinek, instituí una cultura de liderazgo de servicio. Escuché a mis ingenieros, empoderé a mis gerentes. Dejé claro que nuestra misión principal no era maximizar las ganancias, sino proteger a los soldados que usaban nuestro equipo. El honor, les dije, sería nuestro principio rector.